Bueno, un saludo muy especial para todos los ecoamigos que nos están viendo, que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Rubén Chavarría, del equipo de Ecomentores, una red de profesionales de la salud mental y el desarrollo personal. Les doy una cordial bienvenida a este espacio, que es este video podcast, ya sea que nos vea, ya sea que nos escuches. Me alegra mucho que estés con nosotros en este espacio, un espacio para conocer, para conocernos, un espacio de inspiración, de educación, de amistad, de filosofía y también de mucho crecimiento. Por aquí tengo a mi amigo Santiago Agudelo y bueno, esta es la segunda parte de esta miniserie que hemos venido desarrollando acerca del arquetipo del loco. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué más, Rubén? Bien, un saludo musical para todos, para Rubén y para todos nuestros amigos ecomentores. Esperamos que esta continuación del tema de loco sea muy interesante para ustedes. Vamos a tratar de divertirnos y aprender bastante para que ese tema les sirva pues para la vida en general. Así es, entonces algunas personas están escuchando este segundo capítulo, el segundo episodio, no escucharon el primero, no pasa nada, no hay problema, pero también te animamos a que revises toda la serie completa, porque la idea es hacer una trilogía, ¿cierto? Entonces, esta sería la segunda parte de 3 que vamos a hacer acerca de este tema. Y este tema, ¿por qué? Porque como somos psicólogos, uno de los grandes mitos que hay acerca de la psicología es que, bueno, la psicología es para locos, es como un estigma a nivel social, a nivel cultural, y traemos este tema para preguntarnos eso, para generar opinión. ¿Y qué piensas tú que nos ves o nos escuchas? ¿Será que la psicología solamente es para los locos o esa creencia ya está mandada a recoger, ya no es obsoleta, porque en algún momento será que todos necesitamos alguna orientación puntual acerca de un problema específico de nuestra vida? Yo pienso, Rubén, que algo de verdad tiene ese mito, que eso es la psicología es para locos. Un poco sí, yo creo. ¿Sabes por qué? Porque de esta manera es un acto de locura hacer algo diferente. Estoy cansado de la rutina, de lo convencional, de tanta razón, de tanto ego, quiero hacer algo diferente. Y una persona que vaya a terapia en esta época es algo raro. Un acto heroico, prácticamente. Porque es un acto como de locura, que yo necesito hacer un alto en el camino para poder revisarme a mí mismo y seguir adelante. Sí, entonces hay que revisar como esas diferentes motivaciones. Hay personas que llegan por mucho dolor, sufrimiento, alguna situación específica, digamos a nivel familiar, de pareja, la pérdida de un trabajo, de un ser querido, pero también hay una motivación desde yo quiero sanar las heridas de mi interior, las experiencias de mi pasado, darles un nuevo significado. Hay diferentes motivaciones, pero lo que tú dices, hay que ser un poco diferente, salirse del cubo para poder decir yo necesito esto, voy a empezar a hacer algo por mí, algo diferente por mí. Entonces el capítulo anterior o el episodio anterior hablábamos, por ejemplo, de lo que es la definición de locura desde diferentes perspectivas. También hablamos, antes de abordar el tema del arquetipo del loco, hablamos de lo que es un arquetipo. Creo que nos tomamos un buen tiempo profundizando, ampliando esta definición, pues como para aterrizarla y nuestros oyentes pues puedan como tener un buen contexto de qué es un arquetipo, que es un concepto que ha acuñado pues Carl Gustav Jung, pero que muchos psicólogos, muchos autores han venido retomando. Uno de ellos es el profesor, uno de mis mentores, el profesor canadiense Jordan Peterson. Ha tenido algunas clases y algunos cursos acerca de este tema para profundizar, porque es un tema pues bien interesante de crecimiento, de desarrollo personal. Si buscas una solución puntual para mejorar una situación específica o si deseas vencer tus límites, darle un mayor propósito a tu vida, sanar tu autoestima, mejorar tus relaciones o desarrollar el potencial que llevas dentro, entonces contáctanos para darte todas las facilidades y descuentos.
Nuestra misión es inspirarte y acompañarte en tu camino de mejora continua. Cuando hablamos de arquetipo, hablamos de esos personajes que no solamente están en las películas, en las series, vemos constantemente en la literatura, en el cine, sino que también hacen parte de nuestra vida, porque queramos o no, dentro de nuestro contexto siempre estamos representando diferentes personajes, diferentes roles, diferentes papeles. Entonces, en este caso, aunque hablamos de aspectos generales en el episodio anterior de lo que es el arquetipo del loco, hoy la idea es ampliar y profundizar más en este tema. Y para comenzar, tuvimos una idea que fue comenzar algunos podcasts, algunos video podcasts, algunos programas con algo diferente, como con un contenido. Puede ser una canción, puede ser un poema, puede ser la frase de algún personaje importante y traerlo aquí a colación para que podamos como generar opinión, qué pensamos acerca de esto, qué quiso decir esa persona o ese autor y también de esa manera pues retroalimentar el tema. Entonces en este caso investigando un poco acerca de poemas, acerca de la locura, me encontré con un poema de un autor que se llama Jorge Javier Roque. Entonces, a continuación voy a leerlo y ya miramos a ver qué nos quiere decir este autor. ¿Te parece, Santiago? Yo quería también como cerrar el tema de los arquetipos, con que los arquetipos, como vamos a ver, pues en el del loco y los demás, obedece a los fenómenos psíquicos, al mundo psíquico, realmente, porque realmente todo lo que nos pasa en esta vida es una proyección de ese mundo psíquico que estamos viviendo. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo entendemos el mundo? Ahora sí, Rubén, vamos con el poema a ver qué nos trajiste preparado. Dale, miremos antes del tema, pero me gustó mucho eso último que dijiste, cómo vemos el mundo, porque no solamente representamos un personaje, sino que también podemos imaginarlo. Como es un tema que es profundo y muchas veces la psicología práctica no se mete en estos temas, pero es porque muchas veces no le sabemos dar la interpretación adecuada. Pero ahí lo que dice es cómo vemos el mundo. Entonces podemos imaginarnos, para hacerlo práctico, que cada arquetipo, y la idea es que en este programa vamos a hablar de diferentes arquetipos. El loco es uno, pero hay más de 12, incluso cada vez al parecer están apareciendo más y más. Pero también vemos que esos diferentes arquetipos que hay vienen de arquetipos mayores o arquetipos superiores que van tomando diferentes formas. Pero pensémoslo así como lo acabas de decir, como cuáles son los lentes que yo me pongo para verme a mí, para ver la realidad, para ver la divinidad, para ver la sociedad, para relacionarme con los demás. Pensemos cada arquetipo como un personaje o como unos lentes que nos ponemos para ver la realidad, y obviamente de acuerdo a cómo vamos a ver la realidad, pues de esa forma nos vamos a comportar, de esa forma vamos a responder a las diferentes situaciones que se nos van presentando. Entonces miremos este poema que se llama De locos y cuerdos. A ver qué nos dice. Y le voy a hacer la pregunta también a Santiago al final. ¿Qué entendiste por ese poema? ¿Qué te dijo ese poema o de qué te diste cuenta de ese poema? Y si nos están escuchando, nos gustaría mucho que nos dejaran su comentario. ¿Qué les dice este poema que se llama como De locos y cuerdos? Vamos a ver. ¿Estoy loco en un mundo de cuerdos o estoy cuerdo en un mundo de locos? Nunca lo sabremos, a menos que todos los locos den un paso al frente. Pero claro, para hacer eso, más que locos, seríamos todos demasiado cuerdos. Santi, ¿qué entendiste con este poema? Pues realmente es algo como paradójico, contradictorio, pero digamos que la energía del loco es así. O sea, realmente también nos habla como el asunto de la normalidad, me inspira pues como el asunto de que es normal, que es anormal, que si lo que realmente hacemos comúnmente es lo que no es loco, o sea, lo que hace todo el mundo es lo que no es loco, pero si uno hace algo diferente a lo que hace todo el mundo, ya es algo loco.
pues como esa relación de Algo así, sí. de la rutina, de la razón, de pronto de ese ego, de la racionalidad, salirnos de eso es algo muy loco. Entonces, pero realmente, como puede que sí, puede que no, ¿cierto? Realmente hay diferentes tipos de locura y realmente si lo salimos algunas veces es que lo estamos realizando en nosotros mismos, pero también el asunto de resistirse un poco, quedarse mucho en la razón, también es un asunto muy loco, entonces es como un asunto como muy paradójico y hay que verlo pues en situación a situación, ¿cierto? Así es, muy bien. Y mira que, bueno, si nos estás escuchando y acabas de escuchar el poema, de pronto no lo entendiste muy bien a la primera. Tranquilamente puedes devolver el video, puedes devolver el audio y para escucharlo con más detenimiento, porque realmente pues es interesante. Me pareció muy curioso ese poema, tan paradójico, pero al mismo tiempo nos deja una reflexión importante. Y eso es como la riqueza de la poesía. La poesía, al ser como ambigua, como abierta a lo subjetivo, pues permite que cada persona haga su propia interpretación, ¿cierto? Entonces, mi interpretación también va como en una línea muy similar a la que dices, y es que mi interpretación es que es un sinónimo, digamos, el poema como tal, digamos que es un sinónimo de cordura, hacer lo que la mayoría hace, ¿cierto? Entonces, lo que la mayoría hace es lo que en psicología llamamos la media o en estadística, ¿cierto? La media, entonces mantenerse dentro de unos límites te va a ser normal, te va a ser predecible, te va a ser, entre comillas, cuerdo. Digamos, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la mayoría, ¿cierto? Y hay unos videos motivacionales bien interesantes que retan a eso, o sea, ¿qué es lo que está pasando cuando hacemos lo de la mayoría? Pues vamos a obtener los resultados de la mayoría, ¿cierto? Mientras que en contraposición, pues la locura vendría siendo como hacer o lo que nadie hace o lo que pocos hacen. Y vemos que grandes personajes, grandes artistas, grandes genios de la historia, en su momento histórico tuvieron ideas que muchos tildaron de locos. Muchos tildaron esas ideas de locura, ¿cierto? Cuando, digamos, una persona le dijo a varias personas, bueno, vamos a unir dos países por una línea de concreto, una línea de acero, y vamos a unir esos dos países, y está loco, eso es imposible, ¿cierto? Entonces llegaron desde la industria del acero, el concreto, empezaron a tirar que de los puentes, y mucha gente, los que eran un poco la historia, mucha gente le temía montarse a un puente porque eso se podía, pues la idea que tenía es que se caía en cualquier momento y todo el mundo se iba a ahogar. Entonces algo que hicieron como una estrategia para convencer a las personas fue traer, en ese tiempo no eran muy comunes los elefantes, sobre todo pues en Estados Unidos, donde empezó pues esta industria de los puentes, del acero, y trajeron un elefante. Y el elefante iba caminando y las personas iban detrás, ¿cierto? Es como que las personas hacían la asociación, pues si no se cae un elefante que es tan pesado, pues tampoco me va a caer yo. Y así empezaron pues a convencer a las personas. Según el contexto histórico, según el entorno, pues es locura para algunos, pero puede ser una genialidad y un gran descubrimiento para otros. Rubén, por ejemplo, así decía la frase William Blake, el hombre que persistió en su locura, sí, como sabio. Marcar la diferencia. Entonces, por ejemplo, los genios y creativos, que la creatividad tiene que ver mucho con esta energía del loco, persisten en esa locura y pueden encontrar la sabiduría, porque el loco y el sabio y el niño se parecen, son tres versiones de una misma energía, sino es que muchas veces el loco, digamos, el niño conoce la sabiduría, pero no la diferencia. El loco, él la conoce, pero no sabe qué hacer con ella. Y el sabio es consciente de esa sabiduría y la puede pues manejar. Y la sabe como canalizar, ¿cierto? Como descargar esa sabiduría ancestral o arquetípica y saberla canalizar para no, digamos, destruirse al mismo ni destruir
a otras personas, que es donde muchas veces la locura puede conducir a una persona a ser ya destructivo con las cosas o con las personas. ¿Sabes por qué? Porque realmente todos nosotros tenemos una fuerza interna muy fuerte que llamamos nosotros, los psicólogos en el mundo psíquico, es el sí mismo. El sí mismo, haga de cuenta como un sol grande, inmenso y que puede deslumbrar. Si vos estabas de frente al sol, te quemás, y los quemados, ¿cuáles son? Los que están, los loquitos o las personas pues con problemas de salud mental que están en el hospital mental. Los que de pronto se saben acercar al sol con sabiduría, primero el calorcito, saberlo ver, son las personas que van bajando esa información y son los sabios. Los niños viven en el sol, tanto que muchos niños le dicen, tienen la sonrisa de un sol, porque ellos son pura energía de ese sí mismo, ¿cierto? Como muy pura también. Y hablando de uno de los genios que han tildado más locos de la historia, el Nobel de la Física, Albert Einstein, él tiene una frase, seguramente la hemos escuchado bastante. A él le preguntaron en una entrevista, doctor Einstein, para usted, ¿qué significa la locura? ¿Usted cómo podría definir la locura? Y él respondió que locura para él es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Entonces preguntémonos, para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿cuántas veces estamos haciendo esto? Tenemos unos objetivos, unos sueños, unos anhelos, unas metas, pero no estamos haciendo lo que corresponde, no estamos yendo en la dirección adecuada, sino que estamos haciendo las cosas una y otra vez, pero vemos que no estamos teniendo buenos resultados y en vez de cambiar la dirección, seguimos haciendo lo mismo una y otra vez. Para Albert Einstein, esto él lo llamaba locura. Pues, pero también ese miedo a hacer cosas diferentes es el miedo a arrojarse a la experiencia, a vivir. ¿Será que de pronto muchos de los problemas de salud mental es el miedo a vivir, a realizarse, a hacer cosas diferentes? Escuchaba que decían, ¿y vos por qué no te vas para Australia? Prueba irte para Australia, que de pronto te va bien. Y él decía, ¿pero qué? ¿Sí es seguro irse para Australia? ¿Y sí es seguro que me va a ir bien? No se sabe. Como puede que sí, puede que no. Pero atrévete a hacer cosas diferentes, porque si... es un acto más loco, como vos decías, hacer siempre lo mismo, tratando de hacer, esperando siempre un resultado diferente, pero cuando si haces lo mismo, vas a tener el mismo resultado, pero si haces algo diferente, tal vez sí, tal vez no, te van a resultar cosas diferentes, pero les gusta atreverse. Yo creo que lo que estamos invitando, hablando de este tema a nuestros comentores es, hey, atrévanse a hacer algo diferente, pero obviamente no me deje de lado el ego. No me deje de lado la razón del todo, porque debemos de tener una guía. No se desconecte mucho porque se puede quedar al otro lado. Sí, o sea, no toque mucho ese sol del sí mismo, no toque mucho pues esa información, de a poquitos, ir cambiando, ir atreviéndose, ir buscando como... lo que vos dijiste, hacerlo como el sabio, con sabiduría, ¿cierto? Con sabiduría. No desde la emoción, porque se puede quedar al otro lado, sino... desde la conciencia. Entonces, pues, pero un amigo mío en la universidad me repetía mucho que dos tipos de miedo. Un amigo mío de gafas. ¿Cuáles son de gafitas, dos tipos de miedo. ¿Cuáles? Dos tipos de miedo. El miedo paralizador y el miedo movilizador. ¿Te acuerdas de eso? Sí, bien. Lo mismo que haces con la energía de la locura, hacia dónde la estás canalizando, lo mismo tu miedo, porque el miedo es algo natural, lo tenemos, siempre va a estar allí, pero ¿te va a paralizar o te va a movilizar? Esa es la pregunta y en este momento, puedes dejarnos allí en los comentarios, el miedo en este momento, tu miedo, ¿te está movilizando o te está paralizando? Desde lo que nos dice Santiago. Así es. Digamos, la energía de lo que estamos hablando en este momento es como esa invitación a movilizarse, a ejercer una palabra que nosotros llamamos mucho en psicología y que nos habla el loco positivo, el loco que llega a la sabiduría que hemos venido hablando, y esa palabra, Rubén,
ejercer nuestra voluntad. El loco sabio es el que ejerce su voluntad. Para vos, ¿qué relación encontrás entre eso, entre la locura amorosa y la voluntad, ejercer la voluntad? Sí, digamos que el loco que tiene la locura amorosa, él es su propia esencia, él es su propia voluntad, es decir, él está siguiendo ese potencial que él tiene adentro. No tanto el yo instintivo o el ello que nos lleva como a esos impulsos infantiles, sino a ese potencial que todos tenemos adentro. Y hay una parte que es más natural, que va fluyendo, ¿cierto? Pero hay otra parte que sí hay que poner de nuestra parte, que es entrenar la voluntad, ¿cierto? Ese músculo que todos necesitamos afianzar, fortalecer con nuestro trabajo, con las artes, con las ciencias, con el estudio, todo aquello que nos edifique, que nos haga crecer como personas, porque entonces ahí es donde empezamos a desarrollar un carácter muy importante. Porque yo digo que el acto que dijimos ahorita, que vos pones el ejemplo de los sabios que construían puentes y barcos y todo eso, yo creo que ellos no dijeron, voy a hacer un barco y ya, y apareció el barco ahí. O sea, la idea nació aquí y pudo ser, este loco está viendo que puede flotar, pero tuvo que persistir mucho, ejercer su voluntad para realmente lograrlo. O sea, a eso voy yo, no es solamente arrojarse, sino es el asunto de persistir en ese sueño, en eso que se puede llamar locura. Sí, muy bien, porque una cosa es tomar la iniciativa y a veces necesitamos tomar acciones aparentemente locas para romper la rutina, ¿cierto? Me interesa mucho y desde la mirada nuestra, que es más existencialista, cómo podemos también empezar a entender la locura en este segundo episodio, porque en el primer episodio vimos una definición general. Hoy ya estamos aterrizando más este concepto a nuestra vida y cómo eso puede aportar a nuestro crecimiento personal, ¿cierto? Si nos estás escuchando y consideras que nuestros contenidos te han ayudado de alguna manera, puedes enviarnos tu mensaje de texto o de voz por medio de nuestras redes sociales contándonos acerca del impacto que hemos tenido en tu vida. De esta manera nos estarías ayudando enormemente. Pero, ¿qué pasa, Santiago, con la locura, con este fenómeno de la locura desde una mirada existencial? ¿Qué nos dices al respecto? Yo digo que parte de un acto de esa locura es atreverse a elegir, a movilizar su energía para elegirse a uno mismo. No elegir modelos que te venden en las redes sociales, no elegir unos parámetros donde te quieren meter, sino elegir su propia forma de ser. Propia esencia, sí. Porque hay personas, y felicito a las personas que han llegado hasta este punto de esta serie. Quizá entraste a escuchar, a ver esta serie pensando en el concepto de locura, pero cuando hablamos desde algo más existencialista nos lleva a preguntarnos, ¿yo qué tengo que ver con eso? Este tema, este concepto, este fenómeno, ¿cómo puede afectar mi existencia? Y creo que una pregunta que nos saca de la razón de ese concepto teórico y nos lleva a lo existencial es ¿qué emociones genera en ti el tema de la locura? Cuando tú piensas en locura, en personas o tienes una experiencia cercana con personas que están locas en el sentido clínico, ¿qué emociones genera para ti pensar en ellos o pensarte tú como ellos? ¿Será que has sentido miedo a enloquecerte, por ejemplo? ¿Cuántos estamos vacunados contra en algún momento caer en un episodio de locura, por ejemplo? Uno de los miedos más viejos que tenemos el ser humano siempre van a ser dos: el miedo a la locura y el miedo a la muerte. En realidad se parecen, ¿cierto? Realmente, porque digamos que cuando uno tiene miedo a la locura, yo creo que si alguno se enfrenta a mi locura es como el miedo a morir.
pero también de pronto a morir a la muerte del ego. Por ejemplo, se me va a acabar mi zona de confort. Por ejemplo, con el ejemplo que yo ponía, si me voy para Australia, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi casa, de lo que yo hacía aquí, de mi familia? Si seré capaz de morir a lo seguro, porque como yo hablaba la otra vez, hay muertes pequeñitas y digamos que en este proceso de maduración, de autorrealización, de ser uno mismo que hemos venido hablando con esta energía del loco, es morir a ciertas actitudes, a uno mismo, pero también la muerte nos habla del desapego. Estamos preparados para desapegarnos de pronto de esas estructuras viejas para crear algunas nuevas. Estamos eligiendo y decidiendo y somos producto de las elecciones. Se trata de que utilicemos en nuestras vidas a asumirnos desde ahí, desde que debemos ser, digamos, cuenta que esta existencia, si ponemos bien existenciales, es como un aplanador. Realmente, si usted no decide, si no se empodera, la vida es por usted y le puede pasar por encima. Y mira, Santiago, que esos dos fenómenos, como tú los traes, que son esos temores más antiguos del ser humano, el miedo a enloquecerse y el miedo a la muerte, como a nivel existencial también como confrontan nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad de nuestra existencia, que muchas veces nos creemos superpoderosos, todopoderosos, pero cuando pensamos en esa posibilidad de la locura, de la muerte, sentimos que somos muy vulnerables a nivel existencial y paradójicamente, pues, para no volvernos locos del todo, parece que necesitáramos de vez en cuando volvernos un poco locos, no reprimir, porque si reprimimos cualquier arquetipo, no solamente el arquetipo del loco, si reprimimos cualquier arquetipo, no lo dejamos manifestarse de una forma dosificada, pues entonces se puede resentir. ¿Sí? Eso es lo que puede pasar y cuando se resiente ya puede comenzar a sabotear nuestra vida, nuestro día a día. Entonces es interesante esa posición existencial y la idea es que para el próximo episodio también sigamos como profundizando un poco desde la mirada existencial el arquetipo de loco. Bueno, entonces vamos cerrando este segundo episodio, pero no sin antes decirles que si tú o alguien que conoces está pasando por alguna situación difícil, ya sea a nivel personal, a nivel familiar o laboral, de pronto necesita ayuda profesional, nos puede buscar como eqmentores.com, que somos una red de profesionales de la psicología, del coaching, del mentoring, que estamos allí prestos para ayudarte, darte las estrategias, las herramientas, escucharte. También allí en Eqmentores pueden encontrar diferentes membresías, una para profesionales de la salud mental y el desarrollo humano y otra para usuarios o personas que les gustan estos temas. Entonces allí también van a encontrar dentro de la membresía el botón al grupo privado de Telegram Vivir Mejor, que allí estamos compartiendo, subiendo contenidos para potenciar tu estilo de vida y, como dice su nombre, para vivir mejor. Y también enviándoles los video podcasts, los podcasts, todos los contenidos que estamos haciendo e incluso invitación a próximos eventos online. También aprovecho para agradecer a nuestros amigos de Gato Verso por su acompañamiento, por la edición de todos los contenidos de Eqmentores. Entonces, bueno, no siendo más, nos despedimos y esperamos vernos y escucharnos en el próximo episodio. Lo estamos leyendo en los comentarios para darles corazoncito y para contestar a sus preguntas. Ya saben que soy Rubén Echavarría, en lo que pueda ayudarles. Me dicen, Santiago, nos vemos en el próximo episodio. Amigos, y gracias a Gato Verso. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Se cuidan, nos vemos. Chao.